Mis amados hermanos, bendito sea el Señor porque nos da la bendición de estar este domingo más. En este tercer domingo de este nuevo mes, de este nuevo año 2020, 22, año 2022. Y vamos, hermanos, el día de hoy a tener una hermosa lección buscando justicia en un mundo injusto. ¿Les parece que oremos, por favor? Bendito Dios, amoroso Padre Celestial, soberano Señor del cielo y la tierra. Nosotros alabamos y glorificamos tu nombre porque nos das la bendición, Señor, de estar nuevamente en nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical, en esta, Señor, la primera iglesia bautista. Te rogamos, oh Dios, nos des luz y claridad al escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por tus siervos, tus hijos, que escribieron, Señor, lo que tú les indicaste, Señor. Y fueron muy valientes, Señor, muy valientes para exponer lo que tú mandabas decir al pueblo. En Cristo Jesús te rogamos nos des claridad en esto y sigue estando a nuestro lado, Señor, con nuestros hermanos que sufren, Señor, con los que lloran, con los que tienen hambre, los que tienen sed de justicia, como vamos a verlo el día de hoy. Perdónanos, Padre Santo, y ayúdanos a ser fieles a ti. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén. Hermanos, quiero que busquen ahí en su Biblia al profeta Abdías. Abdías es un profeta menor y lo vamos a encontrar ahí después del profeta Amós. Cuando empiezan los profetas está Oseas, Joel, Amós y lo sigue Abdías. Abdías no tiene más que 21 versículos. Es el libro más pequeño que encontramos de los libros del Antiguo Testamento. ¿Sí? Nuestro título, hermanos, de la lección es Buscando justicia en un mundo injusto. Vamos a ver Abdías del 1 al 4 y Abdías del 10 al 17. Hermanos, no hay ninguna duda de que en el mundo del día de hoy, no quiero irme atrás porque también fue así, pero en el mundo del día de hoy hay mucha injusticia, mucha corrupción, mucha manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Y hermanos, esto no es nada más de nuestra ciudad, ni de nuestro estado, ni de nuestro país. No, hermanos, en el mundo entero. En cualquier lugar, en cualquier tipo de gobierno, etcétera, etcétera. Hay injusticia con el niño que aún ni siquiera ha nacido. Es injusto, hermanos. Hay injusticia con nuestros ancianos, con el deshabilitado. Y no se diga con las personas de estratos sociales menores que el suyo y el mío. Hay injusticia con los hombres de color por su piel, que tiene un diferente color al suyo o al mío. Con el que no sabe leer, etcétera, etcétera. Mucha injusticia. Pero la verdad, hermanos, es que nuestro Dios, Él está viendo toda la injusticia contra el oprimido. Y Dios obra, siempre obrará a favor del oprimido, del que se le está cometiendo injusticia. Dios le reta a usted y me reta a mí para que no cometamos injusticias. Seamos justos en el trato con todos, empezando nuestra familia, con nuestra esposa, el hombre, el marido, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos. Seamos justos, hermanos, por favor. Abdías es el libro más corto, decía, del Antiguo Testamento y se sitúa en la época de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén es del reino del sur, Judá. Su mensaje no tiene más que un destinatario, Edom. Los edomitas son descendientes de Esaú, hermano de Jacob.
Los dos, Esaú y Jacob, hijos de Isaac y de Rebeca. En la conquista de Judá por Babilonia, los edomitas demostraron toda clase de odio y de resentimiento contra los judíos. Hagamos un poquito de memoria. Los edomitas son descendientes de Esaú. Esaú y Jacob eran hermanos. ¿Se acuerdan ustedes que Esaú vendió su primogenitura a Jacob? Despreció ser el primogénito y por un plato de comida se deshizo de su primogenitura. Y luego encontramos a Jacob como engañador, asesorado por su madre. Cuando Isaac va a dar la bendición a su hijo mayor, porque así era el asunto, su madre escucha, Esaú va y busca algo de su ganado para hacer el alimento a su padre, una comida, pero su madre se adelanta y la prepara, se le da a Jacob para que se lo lleve a su padre, le pone vestimenta de Esaú y es a Jacob a quien Isaac le da la bendición. Cuando Esaú llega, pues ya su padre no podía darle otra bendición, porque ya la había dado. Y esto hace que se enoje contra su hermano. Esto ya estaba dicho desde que estaban en el vientre de su madre. Ya peleaban los dos. Y hermanos, usted y yo sabemos hoy, Esaú viene siendo el padre de ese gran grupo poblacional, porque Dios prometió hacer de Esaú, Esaú formó el grupo de los edomitas, pero ese pleito entre Esaú y Jacob, hubo reconciliación cuando ya Jacob viene con su familia, con sus 12 hijos, y que le ofrece presentes a su hermano Esaú, y se reconcilian. Pues se reconciliaron ellos. Pero la familia supo de todas las tretas o de lo que había hecho Jacob con su padre Esaú. Y hay resentimientos. Entonces, en el tiempo ahora de que ya está formado Israel, reino del norte, Israel, reino del sur, Jerusalén, Judá, pues ahora resulta que cuando Judá va a ser aporreado, cuando va a ser conquistado por los babilonios para llevar deportados a los sabios, a los más jóvenes, pues entonces aquí es donde encontramos la participación de Edom, de los hijos de Esaú, de la descendencia de Esaú. ¿Qué encontramos? Pues que los edomitas demostraron toda clase de odio y resentimiento hacia los judíos. Los judíos eran los del pueblo de Jacob, era la descendencia de Jacob. Se burlaron en su dolor. Qué triste, ¿no? Que usted está sufriendo y haya personas que se burlen, que hagan escarnio de la situación suya. Se burlaron de su dolor, cometieron pillaje, parecía que se aliaron a los babilonios. O sea, estaban felices de que sus familiares, porque eran familiares, fueran conquistados, fueran matados, fueran destrozados. Hacían, con el que quería escapar, no lo dejaban escapar, lo detenían, se los entregaban los babilonios, o ellos mismos lo mataban. Y esta situación, hermanos, acciones de los edomitas en contra del pueblo de Dios, esto indignó al profeta. Y la conducta intolerable de Edom, esto acarrearía juicio de Dios. Y por eso tenemos esta profecía. Dice el versículo 1, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así, ¿en cuanto a quién? A Edom. Destinadita la profecía a los edomitas. Hermanos,
El título, decíamos, es Buscando Justicia en un Mundo Injusto. Hermanos, si estas cosas que sucedieron eran injustas, hoy no han cambiado mucho. Sigue habiendo injusticia en el mundo en que vivimos. ¿Cómo podemos buscar justicia en un mundo injusto? Hermanos, punto número 1, no seamos orgullosos. Había orgullo, hermanos, en el pueblo de Edom. Versículos del 1 al 4. Aunque Saúl y Jacob se reconciliaron, como decía hace un momento, esto no detuvo a su descendencia de oprimir a sus primos 700 años después. Versículo 1 decíamos, hermanos, que va directita la profecía a Edom. Dice versículo 1, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. La profecía entonces es en contra de Edom. Y solo contra Edom se mandó pregonar. Pregón significa noticias. El pregonero es el que daba noticias. Era el medio de comunicación. ¿Qué últimas noticias se acababan de escuchar por parte de Dios? La noticia, hermanos, fue llevada a otras naciones para que supieran lo que Dios estaba anunciando. El anuncio es que se levantaran contra Edom, pues el momento había ya llegado. Levantaos y levantémonos contra este pueblo. Hagámoslo con batalla. Hermanos, lo que Edom había hecho era injusto. De veras, era injusto. Versículo 2 dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Fíjense los tiempos, hermanos. Pequeño te he hecho. ¿Te querías grandes? Pues yo te he hecho muy pequeño. Estás abatido en gran manera. No dice que será hecho pequeño, ni tampoco que será abatido en tiempo futuro. No, estás abatido. Es nuestro Dios mismo, hermanos, que le proclama a Edom a través del profeta Abdías. Aunque la derrota de Edom sería al futuro, el profeta Abdías la está proclamando como que ya está hecha, ya está determinada. Por eso no habla futuro, habla en tiempo presente. Edom se creía grande. Vamos a ver, hermanos, ¿qué le pasaría a Edom primero? Vamos a ver qué le pasaría a Edom. Primero, dice el versículo 2, que sería hecha pequeña. Edom se creía grande. Se creía grande. Eso de creerse, hermanos, eso se llama orgullo. Se llama orgullo. Creernos más de lo que o somos o no somos. Porque a veces no lo somos y nos creemos. Y a veces lo somos y nos creemos más. Geográficamente, Edom era muy pequeño, hermanos. Era muy pequeño geográficamente. Vamos a decir, hasta insignificante. Pero se creía mucho. No tenía mucha población, pero se creía mucho. Lo pequeño sería en su carencia de valor entre las naciones. No era de mucho valor en realidad para las naciones. Estaba enclavada Edom en una zona geográfica que era parte de lo que se creía orgullosa, sobre roca, y además que era difícil de entrar donde estaba ubicada.
Pero en segundo lugar, este versículo 2 nos dice que sería abatida en gran manera. Abatimiento significa que sería despreciada. Despreciada significa sin valor alguno. Sería abatida, por eso dice en gran manera. No iba a tener ningún valor para las demás naciones. ¿Por qué causa era el juicio de Dios para Edom? Versículo 3. La soberbia de tu corazón, dice el versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Hermanos, causas del juicio de Edom causas del juicio de Dios para Edom. En primer lugar, la soberbia de su corazón. Soberbia es orgullo. El orgullo, hermanos, es muy engañador. Nos hace pensar cosas de nosotros mismos o también de otros que sencillamente no son verdad, no es verdad. Pero no la creemos. Cuidado, mi hermano. Nunca demos la espalda a nuestro Señor. Cuando nos está yendo muy bien, económicamente, voy a hablar así, nunca piense que es por usted. Nunca debo de pensar que es por mí. Mire, hermano, si tiene, económicamente, dele gracias a Dios. Provéale al que no lo tiene. Y si no tiene, económicamente, dele gracias a Dios. Y espere en Él. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros? Si Dios viste a los lirios tan hermosos, que ni el rey Salomón se vistió como uno de ellos, ¿cómo no nos va a dar el Señor el vestido diario? Solo esperemos en el Señor, hermanos. Hermanos, la soberbia del corazón de Edom lo llevó a ser muy orgulloso y el orgullo muy engañador. Cuidado, hermanos. Nunca entonces demos la espalda al Señor. Nunca dejemos de oír el consejo sabio, hermoso de la palabra de nuestro Dios. Nunca olvidemos, hermanos, nunca olvidemos que la vieja naturaleza aún permanece en nosotros y está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance. Y si por algo, hermanos, se caracteriza, es precisamente cuando le damos entrada al orgullo. Resalta nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y sabe qué? Nos engaña. Y nos la creemos. Ese es lo peor del asunto. Alguien puede decir, yo no tengo zapatos, pero tengo vestido, tengo pantalón, tengo camisa, que aquel no lo tiene. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos. Yo no tengo, pero aquel está peor que yo. Cuidado, hermanos. No demos lugar al diablo. No nos dejemos engañar. No seamos soberbios. En segundo lugar, la causa del juicio de Dios para Edom, aparte de la soberbia de su corazón, es jactarse de su seguridad. A mí no me pasa nada. Yo estoy bien seguro aquí. Estoy muy protegido. Tengo todo. No me hace falta nada. Cuidado, amado hermano. Cuidado con jactarnos de que estamos seguros. He conocido personas que han estado arriba y hoy están abajo. Personas que han tenido y hoy no lo tienen. Vea las noticias, hermanos.
en el norte de Estados Unidos, con esos tornados, la gente se queda sin casa. ¿Y dónde quedó su patrimonio? A veces es de lo que nos jactamos. Tengo una casa. Y se queda sin nada. En las Californias o en los lugares donde hay incendios, la casa se quemó totalmente. No hay nada que rescatar. ¿De qué se jacta? Tiene un carro muy bonito. ¡Qué bueno! Dele gracias a Dios. Todos los días, hermanos, podemos oír noticias y vemos carros. Ahora, lo más sorprendente para mí, lo que yo no pensara es que en la misma ciudad alguien se voltee y quede las llantas hacia arriba. ¿Qué tal sería el accidente? Ya no es el que le pegué por atrás y se acabó, se arregla el asunto. No, ahora quedan los carros totalmente perdidos. Pérdida total. Hermanos, no nos jactemos. Edom se jactaba de estar seguro. Su ciudad antigua se llamaba Petra. Tenía defensas asombrosas, es cierto. Era una ciudad excavada en rocas, o sea, firme en rocas, hecha en piedra. Y entrar a ella solo se hacía por un cañón muy estrecho. Así que humanamente era difícil de conquistar, humanamente. Y en esos tiempos. ¿Y sabe qué más tenía o por qué se jactaba? Porque tenía hombres reconocidos por su sabiduría. Déjeme leerle lo que escribe el profeta Jeremías. El profeta Jeremías en el capítulo 49, 7, dice de la siguiente manera. Jeremías 49, 7 dice así. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta, ¿no hay más sabiduría en Temán? Estamos hablando de Edom. ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Por todo esto anterior, hermanos, su orgullo, su jactancia, todavía termina diciendo, ¿quién me derribará tierra? Estaba muy protegida geográficamente Edom. Por esto termina diciendo, ¿quién me va a derribar? Nadie puede entrar porque para entrar era un cañón muy angosto y ahí fácilmente detectaban a los invasores. ¿Dejaremos de ser orgullosos usted y yo? ¿Dejaremos de jactarnos por X seguridad que decimos tener? ¿Se acuerda de la parábola en el Nuevo Testamento, de la enseñanza del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, de aquel hombre que tenía muchas posesiones? Y que dijo, derribaré mis graneros y haré construir nuevos porque tengo mucho. Y él decía a su alma, alma, tienes mucho. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cómo le llamó a esa persona? Necia. Necia. Necio. Esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que juntaste, lo que tienes, ¿de quién será? Por eso le decía, hermano, tiene, dele gracias a Dios y comparta con los que no tienen. Dejemos el orgullo, hermanos, dejemos la jactancia. ¿Qué le contestó el Señor? Versículo 4. Si te remontares como águila, le está diciendo a Edom el profeta, de parte de Dios, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, ¿qué dice el Señor? De ahí te derribaré. De ahí te derribaré, dice Jehová.
Así es que, hermanos, a la pregunta, ¿quién me derribará tierra? Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová el Todopoderoso. De ahí te derribaré. Hermanos, aquí el Señor, a través del profeta Abdías, usa dos metáforas para pronosticarle a Edom su destrucción. Primera, en la primera alude al ave más poderosa. ¿Quién es el ave más poderosa? El águila. Si te remontares como el águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. En segundo lugar, insinúa las alturas más recónditas de la creación de Dios, como son las estrellas. Si hasta allá te vas, Dios le dice a Edom, nada es tan alto que evite el alcance de mi juicio. Nada es tan alto. Claro que Edom estaba cegada por su orgullo, estaba cegada por su jactancia de creerse segura, y olvidaba, y mucho más, ignoraba la grandeza del Dios Altísimo. Hermanos, cuidado, hermanos, no seamos nosotros, hombres y mujeres, orgullosos ni jactanciosos. En segundo lugar, les invito a ver que no seamos indiferentes, hermanos. En un mundo injusto, no seamos indiferentes ante la necesidad de los demás, ante el sufrimiento, ante el dolor de los demás. Hoy vamos a pasar al versículo 10, del 10 al 14. Del 10 al 14. Dice el 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Hermanos, la destrucción de Edom sería total, sería completa. Sería completa. Les invito a que vean y lean los versículos del 5 al 9, ¿sí? Para que vean cómo la destrucción sería total para los edomitas. Y en el versículo 10, ahora el Señor le describe a Edom los factores que contribuyeron a su castigo y a su derrota. El principal fue la violación al amor entre los que tienen sangre en común. Los edomitas y los judíos eran primos hermanos. Eran primos hermanos. ¿Qué dice el versículo 10? Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Primero lo que vemos aquí, hermanos, en este versículo 10 es injuria. Injuria significa menospreciar, ofender y muchos más calificativos. Fue una infamia las acciones de Edom contra Judá, cuando Dios le castigó a Judá por mano de Nabucodonosor. Por ello, Edom sería cortada para siempre, y lo fue cortada, fue terminada, exterminada, después de la muerte de Herodes el Grande, que era edomita. En este caso la Biblia lo ve como idumeo. Los idumeos eran los edomitas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Edom? Edom, hermanos, actuó como si fueran los caldeos, como si se unieron a los caldeos, a los babilonios, para terminar con los judíos. En el día del infortunio de Judá, hermanos, cuando estaba siendo destruida, conquistada por los caldeos, según el segundo libro de Reyes 25, segundo de Crónicas 36 y Jeremías 39, los edomitas debieron, como familiares sanguíneos, ofrecer consuelo,
debieron como familiares sanguíneos ayudar en el alivio de los judíos, pero no. Ellos no mostraron ningún interés en curar, ningún interés de condolerse de sus hermanos. Pero sigamos viendo, hermanos, cómo Dios aún no termina de describir la infamia de Edom. En el versículo 11 dice: el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Nomás miraba todo lo que le estaban haciendo a los judíos y ellos felices de la vida por lo que estaba haciendo. Es como cuando usted y yo estamos viendo un pleito entre familia y nos quedamos de espectadores sin siquiera meternos para dar paz, para calmar los ánimos. Y en el versículo 2, hermanos, nosotros encontramos una serie de situaciones que Dios les marca muy claro a los edomitas. No debiste, no hiciste, no esto, no lo otro. Y debiste haberlo hecho. Versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste, ni debiste. Tres cosas, tres veces. El gran pecado de Edom, hermanos, es que se deleitó en lo que le pasaba a los judíos. Se deleitó en ver la angustia del pueblo de Dios. ¿Qué acciones hizo? A favor, ninguna. A la contra, miró, se alegró y se jactó de la angustia por la que pasaban sus hermanos. La devastación de Judá. Hermano o hermana, ¿alguna vez usted ha hecho algo así? Piénsela. ¿Se ha jactado? ¿Se ha reído del dolor de los demás? ¿Se ha deleitado de que este hombre tenía su casa hermosa y hoy se le quemó? Y usted miraba las llamas y usted no hizo nada. Confío en el Señor que no. Versículo 13. Aún hay más infamia de los edomitas en contra de sus hermanos, sus primos hermanos, los judíos. Sí, hermanos. Versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. ¿Hay más infamia? Sí, aún hay más infamia. Edom multiplicó su pecado al identificarse como un enemigo de Israel. No solo se jactó de lejos, de ver de lejos lo que pasaba, sino que entró por la puerta, o sea, entró a donde estaban los judíos. Tomó el botín, robó, entró a robar. Aprovechó la oportunidad y entró a robar. Saqueó a la ciudad en el día de la calamidad de los judíos. Nos lo dice Jeremías 18:17 y Ezequiel 35:3. Pero hay más todavía. Sí, hermanos, ve al 14. Tampoco debiste haberte parado
en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Más todavía, más infamia. Qué bajo cayó Edom, y por si no se acuerdan o no lo saben, Dios se los va a recordar. Hermanos, 1. Edom asesinó a cuanto judío quiso escapar de la matanza. En lugar de ayudarlos, de ser los buenos samaritanos, los remataron. Si se iban muriendo, los acabaron de matar. Conspiró para capturar y entregar a algunos. O sea, es como decir a los caldeos, ahí están escondidos. Ahí están unos escondidos. A los que ellos agarraron, lograron agarrar uno y se los entregaron a los caldeos. Y tercero, es muy probable, casi seguro, ya que a muchos los mataron. O sea, como si fueran ellos caldeos, se unieron a matar. Edom no prestó, ni auxilió, ni refugió a los pobres judíos. Hermanos, qué injusticia. Y vivimos en tiempos de injusticia. Mi oración al Señor es que ni usted ni yo estemos cometiendo actos de injusticia, hermano. Hermanos, hoy nos ha tocado vivir de un tiempo para acá que a nuestra ciudad han venido miles de inmigrantes de diferentes países. Y mi pregunta es, ¿hemos sido indiferentes a ellos? ¿Cómo los trata? ¿Cómo los ve? Hoy nuestra convención regional en Casa Ríos, en la Chaveña, ahí están albergados algunos migrantes. Hay necesidad que cubrir. Usted y yo lo podemos hacer, sí, hermanos. No seamos indiferentes. Tiene 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, tiene algo que llevarles, unas cobijas, algo. Hágalo, hermano. Hágalo. No seamos indiferentes. En tercer y último lugar, hermanos, ante la injusticia, no olvidemos que el día del Señor está cerca. No olvidemos eso. Versículo 15, 16 y 17. 15 nos dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Esto suena a los dichos antiguos. Ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión. Hermanos, Abdías profetiza que Dios tiene la autoridad y el poder para intervenir en los asuntos de la humanidad y lo puede hacer en cualquier momento. El día de Jehová casi siempre está asociado con un tiempo de juicio divino. El juicio es retributivo. Y aquí entra lo que decía ahorita la ley del talión. Recibiendo como castigo lo que las naciones mismas hicieron contra otras naciones. Sí, hermanos, Dios juzgaría a Edom con el mismo estándar que ellos usaran. Con la vara que mides, con esa serás medida. Se cosecha lo que se siembra. Versículo 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido.
Hermanos, este texto 16 nos dice que así como Edom y las naciones bebieron con gusto y con alegría en su santo monte, recordemos, hermanos, que los edomitas y los caldeos conquistaron Judea y estaban los judíos Jerusalén en el monte santo de nuestro Dios, en el monte de Sión, que es Jerusalén. En el futuro, el castigo divino, las naciones van a volver a beber, pero lo van a hacer con un vino muy diferente. Si ellos tenían gusto y se alegraron, pues lo van a hacer ahora, pero de una manera diferente. Porque vendría un juicio de Dios. Abdías profetiza la aniquilación de todos los enemigos de Dios. Dios castigaría a los caldeos, pero también castigaría a los edomitas. Y termina diciendo el versículo, y serán como si no hubieran sido. Eso significa aniquilación. No van a existir más. Y vuelvo a recordar que después de la muerte de Herodes el Grande, empezó la terminación del pueblo de los edomitas, de no ser más. Serán como si no hubieran sido. Versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Hermanos, ahora, después de toda una profecía de destrucción, como lo hemos venido viendo en los versículos anteriores, una destrucción a las naciones injustas, ahora hay una profecía de esperanza. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Ahora hay esperanza, son palabras de esperanza. Bendito sea nuestro Señor, hermanos, porque siempre, siempre hay un remanente. Hermanos, a través de esta bendición de preparar nuestras clases, siempre encuentro que hay un remanente del Señor. Siempre, hermanos. Yo les quiero recordar, se los he mencionado alguna vez, cuando yo me vine a esta ciudad, Juárez, hace ya muchos años, ahora sí, una persona de mi pueblo me dijo, usted va a una ciudad que está ardiendo, es el mismo infierno, Ciudad Juárez. No, hermanos, aquí había remanente fiel al Señor. Y hoy, pese a todas las circunstancias en que nuestra ciudad se desenvuelve, hay hombres y mujeres fieles al Señor. Cuéntese entre ellas, hermanos, como me cuento yo, que estamos tratando día tras día de ser fieles al Señor para que Él nos encuentre así, siendo fieles a su santo nombre. Dios, hermanos, siempre tiene palabras de esperanza. Y las palabras de esperanza son para los fieles al Señor. Los fieles al Señor siempre serán preservados. Y por esos fieles al Señor es por lo que la redención vino, hermanos. El judío sufrió, sí, los judíos sufrieron mucho por su desobediencia. Pero hubo fieles al Señor. Hubo fieles que esperaban la venida del unigénito Hijo de Dios, la venida del Mesías, el ungido de Dios. Vivían con vidas consagradas, esos fieles. Y este último versículo que leímos nos termina diciendo, la casa de Jehová recupera sus posesiones. Aunque el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia, un día el Señor movería todas las piezas y permitiría el Señor que su pueblo regresara y recuperara todo lo que había perdido. Leamos las Escrituras, hermanos, y ahí lo vamos a encontrar.
porque nuestro Dios es fiel. Y Él ha prometido estar con nosotros. Solo quiere que seamos justos en nuestro trato con los demás. Y hermanos, ante la injusticia, nuestro Dios siempre va a estar listo para ayudarnos a ser justos y actuará en contra del injusto. Dios lo bendiga, mi hermano. Así terminamos la clase de hoy. Le invito a orar. Señor nuestro buen Dios, te agradecemos en Cristo Jesús, porque aún en medio de situaciones y de personas injustas, tú nos permites seguir estando aquí. Pero Señor, danos la bendición de ser justos nosotros, de proclamar tu justicia, de presentar al mundo la necesidad de que se convierta a Cristo Jesús para ser nuevas personas y dejen de ser injustos. Señor, perdónanos. Perdónanos cuando callamos y ayúdanos a hablar cuando debemos de hablar y oponernos a lo injusto, a la injusticia. Señor, como es el aborto. Es injusto, Señor. Danos esa bendición de no quedarnos callados, Señor. Perdónanos una vez más, te lo ruego, y sigue a nuestro lado como pueblo tuyo, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos todo esto, Dios. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les invito a prepararnos para la siguiente clase y vamos a iniciar una nueva serie de temas, cómo evitar las trampas de la vida. El primer tema se titula La trampa de la traición. Vamos a ver Génesis capítulo 37, estúdielo todo. Génesis capítulo 37. Dios le bendiga, hermano. Hasta luego.